Esta mañana voy a empezar con este mensaje y lo he titulado El poder del amor anula la distancia. El poder del amor anula la distancia. Y vamos entonces a ver este video. ¿En serio? Maestro, disculpa si te molesto, pero tengo una petición que hacerte. Mi criado está en casa, paralítico, en profundo sufrimiento. Iré a curarlo. Llévame a tu casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Pues también soy hombre sujeto a la autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno ve y él va, y a otro ven y él viene, y a mi criado que haga algo y él lo hace. En verdad, les afirmo que ni siquiera en Israel encontré fe como esta. Vete. Muy bien. ¿Pudimos descubrir quiénes son los personajes de los que vamos a hablar hoy? Correcto. Y uno de ellos, pues, es el centurión romano, y es el personaje que hoy vamos a tratar en esta enseñanza. ¿Alguien sabe quién era un centurión romano? Pues un centurión era un líder militar que contaba con facultades administrativas y directivas. Debían ser soldados muy valientes, que eran llamados de la infantería pesada de los ejércitos romanos. ¿Quiénes aquí estuvieron en el Ejército Nacional de Colombia? Por ahí el pastor dijo que estaba conectado un capitán, un general, y yo hablando del centurión. Bueno, espero que nos vaya bien. Dios mío. Muy bien, entonces estamos hablando de quiénes eran los centuriones. Ellos debían estar entrenados de manera especial para las batallas, pero se especializaban en el entrenamiento para ejercer la autoridad, para tener mando, ya que ellos debían dirigir a sus tropas a la batalla desde las líneas de mando. También se encargaban de entrenar, asignar y disciplinar a sus tropas. Escoltaban también a prisioneros. Polibio, gran historiador griego, los describió así: no deben ser tanto aventureros en busca del peligro como hombres que saben mandar, firmes en la acción y de lealtad. No deben estar demasiado deseosos de entrar a la batalla, pero cuando se ven obligados, deben estar dispuestos a defender su terreno y a morir en sus puestos. ¿Cuántos hombres se sienten así de valientes? Uy, ¿pocos? No puede ser. Eso debe ser una característica, yo creo que de todos los hombres, ¿no? Valientes, y pues es lo que vemos en los hombres de Dios, es lo que yo veo en mi esposo y lo que estoy viendo en mis hijos. Así que es lo que nosotros esperamos también, tener a nuestro alrededor hombres así de valientes que hagan bien a nuestras familias y también a nuestra nación. Yo creo que por favor abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 8. Vamos a mover las páginas de nuestro manual de fe. ¿Estamos todos? Cuando ya lo tengas, por favor, di amén, pero que se escuche, como cuando tienes hambre, así hoy el hambre por la palabra del Señor. Listo, quiero que leamos todos. No sé si está en pantalla, Alex. Muy bien, Mateo 8, versículo 5 al versículo 13. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Dice Jesús: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará.
Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, pues ellos lo hacen. Muy bien, vamos a ver. Lo primero que quiero que veamos es que Jesús fue accesible para todos. La mayor parte de su tiempo estuvo entre las personas de todas las edades, jóvenes, niños, mayores, porque ellos se sentían con la libertad ¿de qué? De acercarse a Jesús. Qué bonito eso, sentirse con la libertad de acercarse a alguien. Hay personas que tienen una gracia, un don de gente, ¿no? Mi esposo, no es porque yo me quiera exaltar, pero es mucho más fácil entrar en confianza que mi esposo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o lo contrario. Cuando yo conocí a mi esposo, supuestamente en la época del noviazgo, era muy difícil hablar con él, porque es que él como te cerrabas, ¿no? Como que, y yo, ¿y cómo estás? Bien. Y yo decía, ¿será que esto sí va a funcionar? Porque yo soy expresiva, yo soy el polo opuesto de mi esposo, ¿sí? Pero ya después de 24 años como que hemos entendido que somos el complemento perfecto, ¿sí? Claro que sí, yo lo veo, claro que sí, yo lo veo. La serenidad de mi esposo para mí es importante. Cuando llego yo a los picos de estrés, de ansiedad, de preocupación, yo lo veo a él y obviamente no es fácil moverlo de su postura, de su pensamiento, aunque él es muy tierno, más tierno que yo, creo yo, ¿sí? Pero eso para mí ha sido muy, muy restaurador. Y aquí podemos ver que Jesús era accesible para todos se sentían con la libertad de acercarse a Él. Él mostró un interés real por todos, sin discriminación, mostró el camino de Dios, ¿cierto? Él se pudo sentar con quienes, ustedes a quienes recuerdan que mencionan los evangelios. Se pudo sentar con ¿qué? Con maestros de la ley, se pudo sentar con pescadores, se pudo sentar con su madre, ¿cierto? Su madre pues tenía tanta confianza, bueno, no quiero extenderme, pero ella se acercaba a veces con esas solicitudes de una madre y Jesús estaba predicando, ¿sí? Pero era lo que daba a entender en el corazón de las personas. Él siempre estuvo dispuesto a hacer grandes esfuerzos por alcanzar a cada persona a su alrededor. Maravilloso, porque si ustedes se detienen a mirar los evangelios, pues la mayoría del tiempo Jesús realmente estuvo en las calles, ¿no? Y uno veía que él iba y decía, bueno, voy a orar, madrugaba, tenía sus disciplinas espirituales, pero al fin de cuentas siempre era el que le decía a los discípulos, no, ya nos tenemos que ir de acá. Qué bonito, ¿no? Y era ir a encontrarse con el enfermo, ¿sí? Con la prostituta. Y uno dice, definitivamente, qué gran ejemplo tenemos en Jesús del amor de Dios, ¿sí? Cuando dudemos del amor de Dios, vayamos y leamos de Jesús y vamos a tener una imagen real, viva del amor de Dios. Lo segundo que yo quiero que revisemos es que en el Nuevo Testamento también se habla de algunos centuriones excepcionales. Recordemos que los judíos eran esclavos del Imperio Romano, así que me imagino que lo que se veía eran muchos soldados y también muchos generales y muchos oficiales, en fin. Y la Biblia nos menciona de centuriones extraordinarios, excepcionales. Uno de ellos es Cornelio. ¿Alguno de ustedes recuerda de Cornelio? ¿En qué libro de la Biblia está la historia de Cornelio? En Hechos, ¿sí? Ya cuando Jesús partió y los discípulos empezaron a hacer su función de predicar, pues uno de los primeros que fue convertido junto con su familia fue un centurión romano y se llamó Cornelio. Fue especial, excepcional, porque imagínense tantos judíos, tantos gentiles y todos los discípulos hablando de Jesús y se convierte un general, un oficial. Pues impactante, ¿verdad? Es maravilloso. Y otro centurión excepcional que nos menciona la Biblia está en Mateo 27:54 para los que están anotando. Y hoy lo quiero mencionar. Y este sí que fue un centurión privilegiado, porque fue el centurión que tuvo a cargo a los soldados en la crucifixión de Jesús. Recordemos que muchos soldados estuvieron
ahí en Mateo 27, para el que quiera leer cuando llegue a su casa o esta semana, menciona todo el Vía Crucis, el dolor y el sufrimiento cuando Jesús se dispuso a morir en la cruz. Y estuvo rodeado de muchos soldados. Recuerden que los soldados, ¿quiénes fueron? Fueron los que empezaron a quitarle las ropas a Jesús, le pusieron la corona, empezaron a burlarse. ¿Sí? Jesús estuvo en medio de soldados y centuriones. Y ese centurión era el encargado de esa centuria, se le llamaba al grupo que le correspondía estar a su mando. Y cuando Jesús ya estaba en la cruz, menciona el texto, la palabra, que este centurión, cuando Jesús dio su último aliento y su último grito, dice la palabra que la tierra se estremeció y los cielos se oscurecieron, siendo por ahí las 4 de la tarde. Por lo menos los que nos menciona la Biblia, todos estaban cumpliendo con su deber. Unos se acercaron a Jesús de manera casual, otros solamente sintieron curiosidad, otros fueron indiferentes, no les importó quién estuviera hablando, de dónde venía esa algarabía, ¿no? Ellos estaban cumpliendo su función. Otros estuvieron cerca de Jesús en una actitud intimidante, como lo estuvieron los soldados cuando Jesús estaba pasando su peor momento. Sin embargo, algo diferente, di conmigo diferente, algo diferente estaba sucediendo con el centurión de esta historia, del que vimos en el video, ya que él fue quien buscó a Jesús, quien buscó la manera de llegar a Jesús y de rogar por la sanidad de su siervo. Eso que estaba haciendo este centurión era totalmente contrario a la actitud normal de todos los centuriones y de todos los amos, porque en el imperio romano, en muchos imperios, según lo relata la historia, los siervos y las siervas no eran importantes, pero este centurión era especial. Buscó intencionalmente a Jesús y además fue a rogar a Jesús para que sanara a su siervo. Yo aquí les tengo una imagen de un filósofo, creo que la mayoría lo conocemos, y se llama Aristóteles. Cuando Aristóteles estaba hablando de las amistades que son posibles en la vida, él describe lo siguiente: no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo, con un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva. Un esclavo no tenía derechos legales. Su amo tenía la libertad de usarlo, maltratarlo y hasta dejarlo morir. Es decir, que el esclavo no valía más que el precio que cada amo le quisiera dar. Imagínense la comparación, lo que registran los historiadores. A un esclavo se le comparaba como a un animal, y ellos decían que la única diferencia era que el esclavo contaba con un poco de razonamiento para intentar entender a su amo. De lo contrario, todas las condiciones eran iguales, similares. Pero este centurión tuvo amor por su siervo y fue movido en compasión para ayudarlo. Por favor, acompáñame en ese mismo texto. Vamos rápidamente ahí al versículo 7. ¿Qué es lo que dice tu Biblia? Cuando estés en la casa, uy, ¿qué fue lo que dijo la pastora? Ya se me olvidó tantas cosas. Bueno, que se te olviden muchas cosas, pero que no se te olvide la Biblia. Así que yo te digo, ve a tu Biblia y revisa si ahí está, si está Mateo 8. ¿Sí está? ¿Sí está? Hay unos que no traen la Biblia. Ay, por favor, búscala. Y dice, ¿qué dice? Mateo 8, versículo 7. Dice Jesús, ¿qué dijo Jesús? Iré a sanar. Señor, dijo el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo pronuncia la palabra y desde donde estás mi siervo se sanará. Su siervo estaba a la distancia. Ahora di conmigo, pero hubo un gran obstáculo. Dilo nuevamente, pero hubo un gran obstáculo. Así es. ¿Cuál fue el obstáculo? Que el centurión era gentil, no era del pueblo judío, y Jesús era judío.
Y según la ley y la tradición humana, un judío no podía entrar en la casa de un gentil, porque se consideraban a los gentiles impuros. Había una limitación en la ley que les permitía estar en un mismo lugar. Así que Jesús no podía ir a la casa del centurión para sanar a su siervo. Así que hubo un gran obstáculo. En este momento el centurión entendió que el amor no sería suficiente para salvar a su siervo. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido así? Cuando tú dices, el amor no fue suficiente. Yo le puse todas las ganas. Y como dicen en México, yo le eché todas las ganas, ¿cierto? Pero hay momentos en que entendemos que el amor no fue suficiente. Cuando nos casamos, ¿cuáles son nuestros votos? Te amaré. Pilas a los que se piensan casar. No, están soñando con... Miren los votos, dice, te amaré en las buenas, en las malas. ¿Qué más ustedes han dicho? En la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Pero ya después de tantos años, ¿tú qué empiezas a pensar? Como que el amor no fue suficiente, ¿sí? Se nos acabó el amor. Se nos acabó el amor. Y esto estaba sintiendo este centurión. ¿Alguna vez has estado allí? Yo quiero compartirles en este momento. Uno de los momentos, no ha sido el único, ni tampoco puedo decir han sido muchos, porque Dios es bueno, ¿sí? Pero sí he tenido esos momentos donde yo digo, el amor no fue suficiente. Y uno de ellos que me caló tan fuerte como pocas veces he tenido una prueba en mi vida fue la enfermedad de mi madre cuando le descubrieron cáncer. No sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia con familiares que están padeciendo o han padecido el cáncer. Es muy complicado, es una enfermedad muy difícil de llevar, muchos tratamientos, y en muchos casos los médicos le dicen a uno, pues si ustedes lo quieren probar, ¿sí? Y uno dice, pues, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo morir o intentar? O sea, es muy duro. Y me acuerdo muy bien que hace 8 años, yo creo que ustedes lo recuerdan, en Colombia hubo una crisis en el servicio de salud, especialmente con Saludcop, ¿sí se acuerdan? Que inclusive perdió una clínica, ¿sí? En esas estaba yo tratando de lidiar la enfermedad de mi mamá, y mi mamá nada más y nada menos que estaba con Saludcop. Y me acuerdo muy bien que mi mamá se nos enfermó, se nos agravó en la casa e inmediatamente nos tocó hospitalizarla. Pues, ¿a dónde la llevaron? A la clínica Los Piñeros, ahí por la 100, que era la clínica que estaba peor en ese momento de Saludcop, la peor. Y cuando yo llegaba y escuchaba las noticias, yo solamente no quería escuchar noticias porque yo dije, no, mi mamá está acá y necesitamos los mejores médicos, necesitamos la mejor atención. ¿Dónde están los mejores especialistas? Es lo que uno empieza a pensar, porque ¿quién quiere que se muera un ser amado? ¿Verdad? Y yo decía no. Era muy confrontante. Pero cuando llegamos a la hospitalización de mi mamá, estábamos moviéndonos por amor. Muchachos, con mis hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. Mi mamá no le puede hacer falta nada en esta situación tan difícil. A usted le toca tan, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, y todos empezamos a trabajar en equipo de una manera impresionante. No importa, lo que nos toque hacer, lo vamos a hacer. Si vamos a trasnochar, trasnochamos. Si tenemos que madrugar, ¿a qué médico hay que ir? Y yo casi no he andado en Transmilenio, les tengo que confesar. Pues porque no he tenido la necesidad. Tengo un esposo que siempre me dice, te llevo. Yo a veces le digo, no, ya, déjame respirar. Pero mi esposo siempre ha sido muy atento. Y gracias a Dios, pues no. Pero ahí sí me tocó. ¿Dónde hay que ir? No, hay que ir como a las 170 y tanto, que allá está el especialista, el mejor. Vamos. ¿Y qué Transmilenio hay que coger? Pregunte lo que haya que hacer, vamos a hacer. Y empezaron a pasar los días, y cuando yo llegaba a donde estaba mi mamá, que ella duró 4 días haciendo fila, 4 días haciendo fila para que le dieran una camilla. 8 días, mentira, yo creo que hasta 15, ya se me ha olvidado. Pero fue algo que para mí empezó como a hacerme menguar en el amor.
Hola mami, ya aquí están todos tus exámenes, fui hasta donde el especialista, listo, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿dónde está el cuarto? No, mi hija, todos estos están esperando. Yo decía, bueno, no importa mamá, ya almorzó, ya desayunó, sí, mi hija, bueno, todos los días, te amo mami, te dejo, ya viene mi hermano y tan. Y así pasaron los días, así pasaron las semanas. Y llegó un momento en que, bueno, por fin le dieron, después de tanto tiempo, una habitación, por lo menos que se acostara, porque no sé si ¿se acuerdan ustedes que en ese entonces los enfermos tenían que quedarse en las sillas? Era terrible verlo, pero era más terrible vivirlo. Yo decía a mi mamá, ¿cuántos días estás ahí? Y uno no puede sacar a un enfermo porque sí, ¿cierto? Eso es un protocolo supremamente estricto. Créanme que lo probé. Créanme que lo probé, por eso lo sé. Porque, bueno, no me quiero adelantar. Y por fin, no mamá, qué bendición, gracias Dios, gracias. No, ahora sí, mira mamá, Dios nos está abriendo las puertas, ya, Dios. Y ahí en ese cuarto duró otros meses, porque no hay cita para el especialista, toca esperar. Y un día amaneció mi mamá, llegué ya con las fuerzas menguadas. Yo amo a mi mamá, es por amor. Y llegué tan cansada a ese lugar, tan cansada ya de coger Transmilenio. Bueno, sobre todo me tocaban las horas pico, que son las peores, ¿no? Porque cuando está solo esto es una delicia. Se puede leer, se puede orar. ¿Sí o no, chicos universitarios, trabajadores? Claro, pero un día llegué mal, ya llegué muy mal, ya el cuerpo no me estaba dando. Yo le dije, mamá, ¿cuánto tiempo llevamos acá esperando un especialista? ¿Qué le dice la doctora? Los enfermeros, no, mi hija, que hay que esperar, que porque no hay citas con el especialista. No, ¿cómo así? Yo creo que ese día ni desayuné y yo de una vez me fui. ¿Dónde está la médica encargada? ¿No? Se pone uno no todo exigente. No, ¿dónde está la doctora? No, ya es suficiente. Mi mamá ha aguantado demasiado acá en el hospital. Y entonces me atreví a hablarle a la jefa de las jefas. Y doctora, muy buenos días, qué pena con usted. Lo que pasa es que mi mamá lleva más de tanto tiempo, y la respuesta de la médica fue, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Acaso es que yo tengo la culpa que ustedes la hayan traído tan tarde? Uy, esas palabras de esa doctora en ese momento fueron mi gran obstáculo. Yo venía, ahí sentí que el amor no fue suficiente. Dije, no. Ahí sentí como hija que me rendí. Entonces, si nos ponemos en la situación, yo creo que cada uno ha tenido momentos así, ¿verdad? Y si nos ponemos en esta situación del centurión, pues ¿qué es lo que viene inmediatamente a nosotros? A veces ni siquiera pensamos, sino solamente sentimos. Y yo quiero que hagas este ejercicio. Piensa rápidamente en una palabra que podría describir tu corazón o tu pensamiento cuando te encuentras en esta situación, donde tú dices definitivamente el amor no fue suficiente. ¿Qué viene a ti? ¿Qué ha venido a ti? ¿Qué es lo común? La primera respuesta innata que sale de ti. ¿Será rabia? ¿Empiezas a ser dominado por la rabia? ¿O empiezas a ser dominado por la frustración, impotencia, tristeza? Y aquí la palabra dice que cuando el centurión entendió que el amor no era suficiente para salvar a su amo, él respondió con fe. Por eso dice la Biblia, Jesús se asombró de la fe de ese centurión. Y entonces sí que fue asombrosa poder responder de esa manera tan maravillosa. Y quiero compartirles esta noticia. Por favor, el titular está en CNN. Dice: una familia canadiense da la vuelta al mundo antes de que sus hijos pierdan la visión. Y vamos a ver un video. Por favor, súbele al video que se entienda bien. Gracias.
Muy bien. Bueno, empezamos entonces, Alex, con las fotos. Muy bien. El titular de la noticia es: una familia canadiense le da la vuelta al mundo antes de que sus hijos pierdan la visión. Y les voy a contar la historia. En el 2019 empezó la pesadilla para esta familia. En ese entonces su hija Mia, de apenas 3 años, comenzó a tener problemas en su vista. Luego la siguieron Colin, de 7, y Laurent, de 5, con los mismos síntomas. Los padres, preocupados, los llevaron a un oftalmólogo que confirmó que los pequeños sufren de una rara condición. La enfermedad se conoce como retinosis pigmentaria y los 3 hijos sufren de esto, excepto uno llamado Leo. No hay nada que puedas hacer realmente. No sabemos cuán rápido avanzará, pero preveemos que se quedarán completamente ciegos en la mediana edad, expresó la mamá, Edith Lemay, para CNN. Luego del diagnóstico, los padres tomaron una decisión radical. Armaron sus maletas, dejaron atrás toda la vida como la conocían y emprendieron un recorrido por el mundo. Su razonamiento fue que querían crear recuerdos visuales para los hijos. Pensé, no voy a enseñarle un elefante en un libro, voy a llevarla a ver un elefante de verdad y voy a llenar su memoria visual con las mejores y las más bellas imágenes que pueda, explicó Lemay. Para costear los viajes, el papá, Sébastien Pelletier, es francés, vendió su empresa y recibió el dinero que necesitaban. En marzo del 2022 dejaron su casa en Canadá y viajaron a África a tener nuevas aventuras y ver países diferentes. La familia estuvo primero en Namibia, luego Zambia, Tanzania y luego tomaron un avión hacia posteriormente a Indonesia. El papá explicó que su objetivo es que los pequeños vean paisajes e imágenes que no verían en su país. También quieren acercarse a animales, bosques, ríos, que les quede el recuerdo para cuando sean adultos. El papá dijo, nos centramos en nuestro viaje. ¿En qué nos centramos? Decía el papá, nosotros, oh sorpresa, no tenemos itinerario. Hay muchas cosas que son nuevas y a veces son un poco complicadas, tenemos que adaptar a las culturas. Pero ¿cuál fue nuestro eje central? Dice, nos centramos en las vistas, en lo que nuestros hijos podían ver. También nos centramos mucho en la flora y en la fauna. Vimos animales increíbles en África, pero también en Turquía y en otros lugares. Así que intentamos que vean cosas que no habrían visto en casa y que vivan experiencias increíbles, además de presenciar hermosas vistas. Mientras su visión es todavía relativamente fuerte, la pareja espera que el viaje ayude a los niños a que desarrollen fuertes habilidades de afrontamiento, manifestó su padre. Los papás no pierden la esperanza de que los pequeños no queden ciegos. Muy bien, ¿ustedes vieron las imágenes, las fotos? Qué lugares tan maravillosos, ¿no? La historia tiene 3 elementos que tenían que ver mucho con esta charla. El primero es que frente a esta noticia tan devastadora para esta familia, 3 de sus 4 hijos quedarían ciegos. ¿Qué hicieron los papás? Ellos se decidieron a mostrarle a sus hijos una realidad diferente, los llevaron a soñar. ¿Y qué hicieron los padres? Pues amaron. ¿Y cómo amaron? Armaron sus maletas, dejaron atrás la vida como la conocían, decidieron renunciar a todo y emprendieron un recorrido por el mundo. Tremendo, ¿no? Y el objetivo, llenar la memoria de sus hijos, la memoria visual, con las mejores y las más bellas imágenes que puedan recordar. El segundo elemento importante es que frente a esa enfermedad tan terrible de sus hijos, ellos decidieron ver la vida y llevar a sus hijos a ver la vida de manera diferente. Por eso cuando emprenden un viaje, a pesar de las adversidades, de los obstáculos que se puedan presentar, los papás les están mostrando grabando en ellos las mejores imágenes, los mejores recuerdos
Dejaron todo para dedicarse a fijar en la memoria visual de sus hijos las mejores y más bellas imágenes con las que percibirían su alrededor cuando sus ojos dejaran de funcionar. Y el tercer elemento, los papás no pierden la esperanza de que los pequeños no queden ciegos. Pero es muy bonito ese amor en acción, porque muchos decimos, no hay que perder la esperanza. No tenemos que dejarnos caer tan rápido frente a esta situación. Pero no se hace nada. El amor es acción. El amor no es un sentimiento. Por eso cuando alguien dice en un matrimonio, créeme que yo también he pasado por eso, y hay veces que yo digo, ay, ¿será que voy a volver a pasar por eso? Porque hoy mi esposo no me agrada mucho, hoy no se está portando bien, ¿sí? Y yo digo, el amor no es suficiente, pero el amor es acción. El amor no se puede quedar en un sentimiento porque no va a impactar en nada. Tú puedes decir, dice la Biblia, tú puedes decir, tú amas, pero si no eres capaz de tener una acción para que ese amor cambie la vida de alguien, eso no es amor. Y estos tres elementos de la historia de esta familia fueron muy hermosos. Sí, muy bien, gracias. ¿Sí ven ese logo? Pues no sé, un símbolo. Yo cuando lo vi, yo dije, si alguna vez me tatúo, como que me gusta. Porque dice fe, esperanza y amor. Qué bonito, ¿no? Y miren lo que dice la Biblia. Yo creo, ahora sí, abre tu Biblia si no la has abierto. Y yo te voy a dejar esta palabra en tu corazón. O no yo, el Espíritu Santo me la dio. Yo te lo voy a explicar por qué. 1 Corintios 13, desde el versículo 1. Yo lo tomé desde el 1, y Alex lo tomó desde el 12 porque así se lo dije. Pero vamos a tomar desde el 11. Hago la salvedad. 1 Corintios 13 para mí es desde el 11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con una perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Qué hermoso texto. Hay muchas cosas que no veremos, como estos chicos, ¿no? Que no ven y que irán perdiendo esa capacidad de distinguir ciertos detalles, ciertos puntos importantes, y a eso lo refleja en Corintios. Que hay muchas cosas que nos pueden hacer tambalear. Hay muchas pruebas, obstáculos, como lo sintió el centurión, como lo sentí yo, como lo has sentido tú, en momentos en que tú dices, tengo confusión, creo que esto no va a funcionar, creo que aquí acabó todo, creo que ya no hay para mí futuro, creo que para mí no hay esperanza. Pero el Señor en la palabra nos asegura, hay muchas cosas que van a acabar, que van a dejar de ser, que hay otras que no vamos a tener respuestas aquí en la tierra. Eso dice Corintios. Pero hay una cosa, hay 3 cosas que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3, ¿cuál es? El amor. Porque el amor es acción. ¿Qué pasaría si estos padres dicen, no, lloran por sus hijos? Bueno, claro que están llorando por sus hijos, pero se quedaran en la casa, la mamá sentada en el mueble llorando, y el papá se va a embriagar, la cerveza. ¿Eso es amor? ¿Eso es amor? Si esos padres no se mueven, no ponen en acción su amor para marcar a sus hijos con una forma distinta de pensar, para llevarlos a enseñar, no, hijos, ustedes van a ver la vida de una manera distinta. Y no es a través del dolor de un padre y de una madre que no conocen a Dios, que no se han rendido a Dios, sino a través del amor y decir, vamos a vender todo. Y vamos a marcar la vida de nuestros hijos para que nunca dejen de creer, para que nunca dejen de ver, aunque sus ojos físicos ya no estén. Eso es amor. Por eso dice la palabra, el mayor de ellos es el amor. ¿Y saben por qué? Te siembro ese versículo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. ¿Qué nos dio Jesús con su amor? ¿Qué nos dio? Nos dio fe, nos dio esperanza. Por eso dice la palabra, el mayor de todos es el amor. Qué hermoso, cuánto le dan gracias al Señor por eso. Él es hermoso, por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Si el amor como padres nos puede mover a actos tan asombrosos como estos padres, ¿cuánto más puede la fe en Jesús? Porque en Jesús obra el poder del amor de Dios. Vamos nuevamente a Mateo 8 y vamos entonces a continuar con una parte de la historia que también tiene una hermosa conclusión. Mateo 8:10 dice: al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas las partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial: mano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esta misma hora. Entonces esta fue la respuesta de Jesús frente a la fe asombrosa que mostró el centurión hacia Jesús. ¿Y qué quería decir esta respuesta? Pues lo que Jesús quería enseñar a todos los que le estaban siguiendo, y a nosotros por supuesto, es que sin excepción alguna todos tendremos que enfrentar obstáculos. Nuevamente di conmigo: obstáculos. Eso fue lo que les enseñó Jesús. Todos sin excepción tendrán obstáculos para creer en Jesús. ¿Cuáles eran los obstáculos de los judíos que en ese momento estaban haciéndole como la presión a Jesús? Los judíos vivían envanecidos. Ellos pensaban que tenían los méritos suficientes para merecer directico la entrada al reino de los cielos. Ellos no tenían que hacer nada más, sino que pertenecer al status quo del linaje de los descendientes de Abraham. En eso basaron ellos su sistema religioso, sus compromisos religiosos, sus sacrificios, sus adoraciones, en que ellos eran merecedores, que ellos ya por todo lo que pagó Abraham con su fe, ya ellos entraban facilito, ¿no? Y es lo que una vez le dice a los hijos: oye hijo, oye hija, tú necesitas un Señor y un Salvador, yo no te voy a salvar, ¿sí? Para los hijos que vienen de familias de creyentes, nuestros padres no nos van a salvar. Es nuestro sueño verlos en el cielo, ¿sí o no, padres? Que compartan con nosotros la mesa, ya no como hijos, sino como hermanos en la fe. Un esposo, una esposa. Ese va a ser el fin de todo lo que buscamos lograr en esta tierra. Y a lo que le pasaba a los judíos, ellos pensaban que iban a ser salvos porque papi y mami creyeron en Dios. Abraham y Isaac: no, nosotros ya Abraham nos dejó todo esto. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Sí? Ese era el tropiezo de los judíos. Y el centurión romano pudo haber permitido que muchos obstáculos también se interpusieran para no seguir a Jesús. ¿Como cuáles? El haber sido un gentil, el ego que podía tener, el orgullo, porque pues recordemos que él era una persona de autoridad, la autosuficiencia, el que dirá: no, pero un centurión romano no era bien visto cuando se le arrodillaba a un judío a rogarle. Es que eso salía de todo contexto. Pero él no se quedó ahí, él no se quedó en sí mismo. Él tuvo un amor que lo llevó a romper esas barreras, el amor por su siervo. Qué bonito. Y aquí yo quiero que tengamos una reflexión bien linda, porque miren que Jesús no le aseguró a nadie de quién era el reino de los cielos. Llamó al gentil que se consideraba indigno y exhortó a los judíos que estaban envanecidos. Pero Jesús lo que dijo: van a haber grandes sorpresas en el reino de los cielos, porque definitivamente todos tendrán obstáculos y todos necesitaremos entender que nuestro amor no es suficiente, que no es suficiente.
Ahora yo te pregunto, ¿en dónde está tu amor en este momento? Muchos hemos conocido de la misericordia de Dios. Muchos hemos recibido un lugar de honor, como este centurión. Muchos han recibido una gracia especial de Dios, que donde van a servir al Señor en una empresa, en una universidad, dicen, esta persona es diferente. Otros han recibido dones de parte de Dios que dicen, oye, qué bonito cantas, qué bonito tocas la guitarra, qué bonito predicas, qué bonito, no sé, tantas cosas bonitas te han dicho, ¿verdad? Y muchos, como los judíos, hemos dicho, esto es lo que yo me merezco. Esto es lo que vale la pena, por lo que vale la pena luchar. Mis logros personales, mi reputación, mi estatus. Y sin darnos cuenta, estamos como los judíos. ¿Cómo? Perdiendo el genuino amor que nos lleva a acercarnos a reconocer que es en Jesús en que está todo el poder del amor de Dios para llevarnos al mayor plan de vida que tú y yo esperamos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sentarse con un asesor de seguros. ¿Sí? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de consultar o aquí son asesores de seguros? Muy bien. Es súper curioso porque cuando tú te sientas con el asesor, tú sientes que no te falta nada. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Pero empiezas a hablar con un asesor de seguros y empiezan a decirte, ¿no? A llevarte a la necesidad. Oye, pero tú sí sabes que si llega a pasar un incendio, tal cosa y tal cosa, ¿de verdad? No, pues nosotros no sabíamos. Sí, sí. Y si sabes que si tú arriendas y no tienes, mira, esto y esto, la ley viene contra ti, aunque tú seas el arrendatario. No, no sabía. Y si sabes que si viajas y te pasa esto, no, y que termina uno, no, ¿cuántos seguros hay? Véndame el mejor, el mejor. Y le venden a uno, pues el mejor, ¿no? Bueno, yo no digo que esté mal comprar seguros, pero en realidad dijo, vio la necesidad de todos de encontrar, ¿no? O sea, cada uno puede buscar en qué vivir su vida y en qué gastar todas sus capacidades, su tiempo. ¿Vivir por qué? ¿Vivir para quién? Los judíos no estaban haciendo lo que debían hacer. Ellos no estaban salvando, ellos no estaban impactando al mundo con el mensaje de Dios porque solo pensaron en ellos. Y es triste pensar, aquí hablo para los adultos, para los papás, para los abuelos. Y yo a veces me hago esa pregunta, porque yo a esta edad todavía sigo pensando mucho en mí. Y porque yo todavía creo que tengo 20, que todavía tengo una vida por delante. Sé que tengo una vida por delante, pero ya he vivido otra. Y ya tengo hijos. Antes yo decía, no, yo voy a un paseo y me subo en una moto. Una vez nos fuimos a paseo, me subí en una moto y ¡pam! Aquí una cicatriz loquísima, como a los 17 años. Y no me importaba. Ya después de ahí yo dije, no, yo no me voy a subir a una moto. Pero antes no pensaba. Ahora yo subiré en una moto y yo pienso que mis hijos van a estar en una moto. Y dije, no, moto no. No, porque ya no estoy sola, ¿cierto? Cuando tú eras soltero, algunos no sé si se acuerdan qué hicieron con el primer sueldo que ganaron, sin tener esposa, ¿no? Y porque yo sé que los que se casan temprano les toca, tome. Pero para los que no tenían esposa e hijos, ¿qué? Uy, vámonos. ¿Cuál era el restaurante de la época? A Caldo Parado, decían por ahí. Vámonos a Caldo Parado. Y eso gastábamos para el guitarrista, para el bajista, para la corista, llevémosle al pastor. No, vamos allí, yo les gasto helado. Y uno disfrutaba 100% su sueldo, ¿no? Ahora uno recibe el sueldo y uno mira atrás, ¿no? Somos 4. Es distinto, ¿verdad? Pero a veces me doy cuenta que somos muy egoístas. Y todavía estamos pensando, uy, ¿qué voy a hacer en el futuro? Y ya vamos a llegar a los 50. Hello. El futuro ya está aquí. Tenemos que hacer lo mejor que podamos con el Señor. Pero hay muchos que todavía dicen no. Y sacrifican a sus hijos en la fe de Jesús. Sacrifican momentos que van a ser trascendentales para ellos. Hay muchos que han recibido de parte de Dios un lugar de honor, un lugar de influencia para decirle a otros, oye, Jesús te ama, ven. Y han dicho no, como en la parábola, el banquete de las bodas. No,
es que compré un terrenito y tengo que atenderlo. Así. No, es que justo en este momento de mi vida se cumplió el sueño. Así que, pues ya la iglesia, sí, muy lindos todos y todo, pero este no es el proyecto de vida. No, es que este no es ni el tuyo ni el mío, es el proyecto que Dios tiene con su pueblo. Él cuenta con nosotros para que le hablemos a otros del amor de Cristo. Impresionante. Muchas sorpresas nos llevaremos en el banquete del reino de Dios. Y quiero terminar con esto. Vamos, Alex. Muy bien. Los dos videos, Alex, y luego este. Gracias. Dos cosas sobresalen acerca de la reina: su constante sentido del deber y su devoción a Dios. La fe de la reina fue evidente desde su temprana edad. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Isabel, de 13 años, entregó a su padre, el rey Jorge VI, un poema cristiano que luego ella mencionó en un discurso político. En su cumpleaños número 21, ella dedicó su vida a su pueblo y pidió oración. Dios, ayúdame a cumplir bien mi promesa. En 1953, más de 38 millones de personas sintonizaron la coronación. Allí, la reina prometió públicamente mantener las leyes de Dios y la profesión verdadera del Evangelio. Después del nacimiento de su primer nieto, Peter Phillips, la reina compartió su esperanza de que su familia siguiera a Jesús, diciendo: «Nada me gustaría más que mis nietos valoren sus ideales». En 2002, Su Majestad escogió hablar con valentía acerca de su fe, diciendo: «Yo sé cuánto me apoyo en mi fe para guiarme a través de los buenos y los malos tiempos». La transmisión anual de la reina se ha convertido en una tradición navideña muy anticipada a lo largo de la nación. En años recientes, esta transmisión se ha convertido en una plataforma en la que haya compartido abiertamente su fe. En 2012, 8.3 millones de personas sintonizaron el mensaje y vieron a la reina hablar acerca de Dios, que envió a su Hijo a servir y a no ser servido. Y al hacerlo, restauró el amor y el servicio en el centro de nuestras vidas en la persona de Jesucristo. En el programa de 2014, ella compartió el Evangelio con la nación diciendo: «Para mí, la vida de Jesucristo, el Príncipe de Paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un ancla en mi vida. Un ejemplo de reconciliación y perdón. Él extendió sus manos en amor, aceptación y sanidad. Y a eso decimos amén». Ministro, que va a dar las primeras palabras oficiales. Escuchamos. Estamos destrozados por las noticias de que acabamos de escuchar desde el Palacio de Balmoral. Su Majestad la Reina es una gran parte muy importante para el país y para el mundo. La Reina Isabel II fue una roca en la cual la monarquía moderna se ha basado. Nuestro país ha florecido durante su reino. El Reino Unido es el mejor país que en este momento por ella. Ella tuvo su reinado durante la Segunda Guerra Mundial y también luchó por la mancomunidad británica y con una familia de 56 naciones, con todos los continentes del mundo. Ahora en este momento somos una nación moderna y dinámica. La reina Isabel II también nos dio con la estabilidad y la fortaleza que nosotros necesitábamos. Era el espíritu de la Gran Bretaña y ese espíritu durará por siempre. Ha sido nuestra monarca reinante durante más tiempo. Es un gran logro y lo logró con gran dignidad y gracia durante 70 años. Su vida de servicio va mucho más allá de todas las memorias que podamos tener durante nuestra vida. Ella fue amada y admirada por todo el pueblo del Reino Unido y en todo el mundo también. Ha sido una inspiración personal para mí y para muchos británicos. La devoción a su deber es un ejemplo para todos. A principio de esta semana, a los 96, ella siguió determinada para cumplir con sus deberes cuando Sabido de este acontecimiento, ¿no? La muerte de la reina Isabel II, reina de Inglaterra. Esta reina batió muchos récords, incluyendo el de ser de las pocas reinas en la historia que logró sobrepasar 70 años en el trono. O sea, admirable. Una mujer aguantar tanto tiempo. Yo digo, wow,
y en ese tipo de roles, ¿no? De lugares. En medio de un sinfín de homenajes mundiales que se llevan a cabo alrededor del mundo, yo encontré varios calificativos con los que se están refiriendo a la reina. Y esos calificativos tienen que ver mucho con la fe que ella abiertamente profesó, la fe en Jesús. Y yo traje dos enunciados que encontramos en internet. Y uno dice así: la ONU recuerda a Isabel II un ancla de estabilidad en una era turbulenta. Muy bien. Y el otro enunciado que encontré fue: la reina, pues que lo escuchamos aquí directamente por la primera ministra, la reina Isabel fue la roca de la Gran Bretaña moderna. Y ahí pues la primera ministra hablaba del espíritu que había en ella, hablaba de la devoción, y yo escuchaba, sabiendo, ya teniendo conocimiento de que la reina Isabel amaba y seguía a Jesús. Ella fue una amiga muy cercana del evangelista Billy Graham. Y parece que esa amistad fortaleció mucho la fe de la reina, pero ella conoció de Jesús fue por alguien, por quien cuidaba de ellas cuando ella era niña juntamente con su hermana. Fue la señora, impresionante, ¿no? Quien les cuidaba, empezó a poner en ella esas semillas de fe, y ella nunca abandonó. Y cuando ella asumió el reinado, pues lo que le pidió al pueblo fue que oraran por ella para poder mantenerse firme en los principios de la fe, y hasta último momento lo hizo. Ahora que el mundo entero está recordando a la reina Isabel, pues en realidad hizo una gestión maravillosa. Fue una mujer con enormes capacidades, pero su amor no fue suficiente. Imperfecta como todos, tuvo quizás momentos muy duros, donde también como su corazón, su amor, dijo: no, ya esto es lo último que soportaré. Pero en ella trascendió. No solamente ya ella partió a la presencia del Señor, pero ahora empieza a hacer lo que sucedió con la fe que puso el centurión en Jesús. Está tocando el mundo, está cortando distancias a nivel mundial, porque quien sepa de la reina Isabel y que realmente busque, se documente de la vida de esta mujer, va a encontrar a Jesús. Va a encontrar una fe que fue capaz de consolidar el propósito que Dios tenía en ella, pero también de trascender y demostrar a Jesús, demostrar que Jesús, que vale la pena nosotros rendirnos a Él, que vale la pena donde quiera que hayamos sido puestos, donde quiera que tú hayas, donde Dios te llame. No lo sé a qué te preparó Dios para esta vida, pero sí sé que si tú tienes una fe como el centurión romano, si hoy determinas decir: no voy a seguir viviendo las cosas así, aunque yo digo amar a Dios, aunque yo digo amar a mi familia, aunque yo digo amar a mi iglesia, pero no puedo seguir pensando que solo a mi manera las cosas van a ser mejor. Y si vuelves tu corazón al Señor hoy, a rendir, a volver al punto de inicio que es necesario, vas a encontrar que la fe en Jesucristo va a romper distancias. Y vamos a terminar con este video, por favor. Súbele el video, gracias. Maestro, disculpa si te molesto, pero tengo una petición que hacerte. Mi criado está en casa, paralítico, en profundo sufrimiento. Iré a curarlo. Llévame a tu casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Pues también soy hombre sujeto a la autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: ve, y él va. Y a otro: ven, y él viene. Y a mi criado que haga algo, y él lo hace. En verdad, les afirmo que ni siquiera en Israel encontré fe como esta. Vete
y que se haga conforme a tu fe. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo y perdona nuestras deudas como nosotros. Fue Jesús, Rafael. Fue Él quien te curó, hijo mío. No nos metas en tentación, mas líbranos el mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. No importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.